Eh, Perfecto. Si alguien puede monitorear por Facebook para ver si aparece. Pregunta. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Vamos a comenzar la actividad de hoy del Núcleo de Historia Económica y Social de la Universidad de Chile, que en esta ocasión tendrá como expositor a Alejandro Salas. ¿M? Eh, Antes de proceder a su presentación, solo quiero comentarles que esta actividad comienza, ¿no es cierto?, ahora a las 4:15 y estaremos terminando no más allá de las 6. ¿M? La presentación de él tomará alrededor de 45 minutos y luego ya comenzaremos una ronda de conversaciones, de preguntas, de matices que quieran ustedes introducir. Eh, Algunos, ¿no es cierto?, podrán hacerlo directamente por forma presencial, otros lo pueden hacer aquellos que se conecten por vía remota, y también podrán, por Facebook, en la transmisión en vivo, podrán hacernos llegar alguna consulta o algún comentario que quieran que se integre. Bien, vemos que ya está comenzando a entrar la gente, así que iniciamos la actividad. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Eh, entonces, voy a proceder también a comentarles que eh, el núcleo ha tenido ya formalmente su constitución como grupo de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ha llegado el documento por el cual, ¿no es cierto?, se establece su existencia formal, y a partir de ahora, entonces pasa a ser parte de la red de grupos de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿M? Eh, Pronto también vamos a tener noticias sobre la elaboración de un diploma que surgirá de Historia Económica y Social, que surgirá también de este núcleo. Y también, ¿no es cierto?, les iremos contando acerca de la eh, realización de una jornada de actualización pedagógica, especialmente dirigida para profesores y que tendrá también como contenido fundamental la historia económica y social. Eh, También me corresponde adelantar, ¿no? Lo dirá después también Oscar, que la semana que viene habrá otra actividad del núcleo. Creo que estará Gabriel Artaza en esta ocasión, que se dedicará a temas de las nuevas zonas económicas de China, un tema extremadamente apasionante. Y más adelante, ya en la semana del viernes 24, tendremos el honor de recibir a Dani Jaimovich, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Talca. Era un trabajo muy interesante eh, sobre propiedad y disgregación de la propiedad en el mundo mapuche y cómo eso tuvo un impacto en el desarrollo del conflicto que hoy conocemos. Un acercamiento económico y histórico muy interesante. Eh, Dicho todo esto, entonces paso a presentar a nuestro invitado especial en esta ocasión, que es Alejandro Salas. Alejandro, él es estudiante de nuestro doctorado en Historia. ¿M? Y ha venido ya realizando toda la etapa investigativa preparatoria a lo que va a ser su examen de calificación, que es el trabajo que se les exige a ellos para demostrar su suficiencia investigativa y por el cual después pueden ya inscribir su proyecto de tesis. Em, y entonces Alejandro está haciendo la tesis conmigo, y su trabajo versa fundamentalmente sobre el impacto que tiene las brechas salariales entre trabajadores chilenos, ¿m? Más o menos entre los años 52 y 73, si recuerdo bien, y cómo afecta esa brecha de salarios entre trabajadores chilenos a un fenómeno más global, que es la desigualdad que hay en Chile durante ese mismo periodo, para lo cual también está siendo co-guiado por el profesor Marc Badia del Departamento de Historia Económica, Instituciones y Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Barcelona. ¿M? Eh, y con el cual está también trabajando en conjunto, en paralelo. Dicho todo esto, entonces, voy a dejar con ustedes a Alejandro Salas, que
mostrará la presentación y ya a partir de ahí los animamos a que se conecten y a que vayan tomando nota y que nos vayan haciendo llegar sus comentarios, sus intereses, para que pueda después Alejandro también integrarlo en la ronda de comentarios, de conversaciones que habrá al finalizar su exposición. Así que muchas gracias por todo y comenzamos entonces y le doy la bienvenida a Alejandro. Bien. Perdón. Eh, bueno, buenas tardes a todos los presentes, eh, sí, estudiantes y profesores. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Alejandro Sala Miranda, soy estudiante del doctorado en Historia de la Universidad de Chile y lo que voy a presentar hoy son como los primeros hallazgos de una investigación que en un futuro se va a convertir en mi proyecto de tesis. Pero, esperen, ¿se está compartiendo el Power o no? Ahí, bien. Ahí, ya. Bien. Bueno, la presentación se llama Desigualdad salarial entre obreros y campesinos chilenos, un análisis regional y sectorial entre 1952 y 1973. Bien. Bueno, mi investigación busca responder a la pregunta de cuáles fueron las principales diferencias en las trayectorias salariales de los trabajadores chilenos a nivel regional y por rubro de actividad entre 1952 a 1978. ¿Por qué este periodo? Porque este periodo se enmarca en la etapa final del proceso de industrialización dirigida por el Estado, que este periodo perdón, entre 1952 y 1973. ¿Por qué? Porque este periodo se caracteriza por un bajo e irregular desempeño económico, donde el PIB per cápita apenas crece un 26,5% en estos 21 años, un 40,3% si se compara a 1971, antes del proceso de crisis económica más grave, y el desempeño salarial fue aún peor. Y a diferencia del periodo anterior, de las décadas anteriores, este está desconectado de la evolución macroeconómica, con dos grandes crisis inflacionarias que disminuyeron considerablemente la capacidad adquisitiva de los trabajadores durante el gobierno de Ibáñez, donde cae un 39% de los salarios reales de los trabajadores entre 1952 y 1955, y el gobierno de Allende, donde cae un 75,5% entre 1970 a 1973. Lo que significó perder gran parte del aumento salarial logrado en años anteriores, y estas caídas significativas no fueron seguidas de crecimientos significativos, sino que todo lo que se perdió tuvo que ser recuperado lentamente. Bueno, voy a ir a los datos centrales. La hipótesis es que los salarios chilenos presentaron altos niveles de desigualdad regional y por rama de actividad económica, perdón, que los salarios chilenos presentaron altos niveles de desigualdad regional y por rama de actividad económica, pero que no logró reducir de manera considerable durante este periodo, y que la escasa convergencia de salarios se produjo por el estancamiento de las actividades industriales y de servicios, que es lo que vamos a ver posteriormente cuando muestre las fuentes. Bien, entonces, a ver, pero en la presentación también se ve esta... Ah, ya lo saqué. Bien. Entonces, los pasos a desarrollar en este trabajo son, primero, identificar los salarios nominales por rubro de actividad y provincia, para posteriormente deflactar estos salarios hallados en valores reales, considerando una medida nacional que van a ser pesos chilenos del año 2010. Posteriormente se compara la diferencia de estos salarios, de los distintos variables que vamos a trabajar con respecto al promedio nacional, y finalmente se relacionan las tendencias entre trayectorias salariales provinciales y por actividad productiva, buscando relaciones posibles
entre ambos grupos que van a ser trabajados. Bueno, primero vamos a hablar sobre los estudios recientes sobre salario obrero y campesino. El primer trabajo importante, el trabajo pionero del profesor Matus, que utiliza diversas fuentes para estimar un salario obrero ponderado diario chileno entre los años 1870 y 1930. Y también está la gran compilación de los profesores Díaz, Luders y Wagner, que tienen una serie de bases de datos y dentro de las cuales hay una serie salarial que se hace proyectando hasta el siglo XIX estadísticas del INE y el Banco Central empalmadas con otras fuentes, pero que esta fuente la mayoría de las veces no diferenciaban entre obreros y empleados. El profesor Casanova ha identificado también estimados niveles de pobreza utilizando diversas canastas de consumo, la Bare Bones Basket de Robert Allen para trabajadores salitreros y la canasta Food Share Method, que es una canasta de un tipo similar pero modificada para trabajadores del carbón y manufactureros. También hay trabajos recientes que han intentado ponderar los salarios y el nivel de vida campesinos, que es una de las partes más difíciles de trabajar y después vamos a explicar. Está el trabajo de la profesora Nora Reyes, que ha estudiado las trayectorias salariales de obreras nominales y reales en general, por área económica y por género, usando las estadísticas del sistema de pensiones obreros, que es el que vamos a trabajar también en esta investigación. Uno de esas dos fuentes, de las cajas de pensiones. Está también el trabajo del profesor Rodríguez Weber, que ha estudiado las trayectorias de ingresos en el largo plazo, agregadas en tablas sociales dinámicas, y ha evaluado la desigualdad de ingresos de obreros campesinos y clases medias en relación con la élite. Y bueno, este trabajo viene también a contribuir a todos estos trabajos, principalmente, por un lado, ahondando en las diferencias dentro de los trabajadores obreros, y por el otro, buscando ya como proyecto identificar qué porcentaje de la desigualdad de ingresos se puede deber a la desigualdad salarial. ¿Qué porcentaje de la desigualdad general de ingresos se debe a desigualdad dentro de los propios trabajadores? Bueno, fuentes de ingresos para conocer salarios están las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene datos presentes en línea entre 1937 hasta el 2009, los anuales estadísticos de la República de Chile en su serie de salarial y de precio. La Dirección de Estadística y Censos también entregó estudios de ingresos de trabajadores entre los años 59 y el 82, y en la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago, que entrega información bastante desglosada y específica, pero desde 1956 y limitada al área del Gran Santiago. Entonces, bueno, la fuente que nosotros utilizamos es, la fuente que utilizo es, a mi parecer, la fuente más precisa para trabajar el periodo, porque es la que tiene mayor variedad de ingresos, de tipos de ingresos, mayor desglose por área de trabajo, por provincia, por área de trabajo y por provincia, y todo eso dividido, separado por género. Y porque es una serie que es bastante transparente en la forma en que saca la información, las estimaciones, y por ende se pueden ver con más claridad las limitaciones, los alcances y de qué manera se puede complementar con otras fuentes. Bueno, las cajas de seguridad social entonces contienen serie de cotizaciones. A través de esas cotizaciones y de indemnizaciones por licencia se estimaban los salarios. También habían algunas encuestas, pero abarcan un periodo corto de tiempo. Bueno, la primera institución encargada de administrar las pensiones obreras a nivel general fue la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, fundada en 1924 con la ley número 4054, que crea las primeras cajas de compensación generales, publicando la primera estadística para el bienio 1927-1928. En esta caja se podía cotizar un porcentaje de los salarios con límite de ingresos imponible hasta 1944.
Es decir, que hasta ese momento había como un tope de lo que se te podía descontar del salario dependiendo del ingreso. Entonces, hasta ese periodo, eso puede decir que los ingresos más altos estaban subrepresentados y deberían estimarse. Igual el tope era bien alto, así que era como una minoría realmente de los salarios. Y bueno, nosotros trabajamos desde 1952, cuando la ley número 10.383 divide las tareas de la caja, delegando al Servicio Nacional de Salud la parte de las prestaciones médicas, y el Servicio de Seguro Social se va a encargar de administrar todos los aspectos de seguridad social, incluyendo licencias laborales. Y bueno, esas licencias se estimaban teniendo como base de cálculo el total de ingresos de los últimos 6 meses, que se dividía por 180 para estimar el salario diario promedio. Los ingresos medios se basaban en el cálculo de cotizaciones. Después se basaron en cálculo de cotizaciones de los últimos 7 meses, lo que limita un cálculo exacto en los empleos de alta estacionalidad, pero en general es bastante útil porque permite tener una imagen bien homogénea de los ingresos que en el tiempo se generaban por distintos tipos de actividades. Entonces es fácil utilizarla para comparar los niveles de vida de los trabajadores. Bueno, esta fuente entrega mucha información, entrega información sobre el número de trabajadores cotizantes, de las cotizaciones totales, de los salarios totales, de los salarios medios por provincia, de los salarios medios por tipo de actividad y de los salarios medios por provincia y por tipo de actividad. Y estas estimaciones salariales estaban divididas por género también. Esta investigación, hasta el momento, en este trabajo que se está presentando se utilizan los salarios por provincia y tipo de actividad, no la otra fuente mayor que ya es yo para el desarrollo de la tesis en sí. Esta fuente es bastante confiable porque tiene una alta cobertura de trabajadores, del total de trabajadores obreros. Reyes estima que abarca entre el 49 y el 55,1% de la fuerza laboral para el periodo que estamos trabajando. Bueno, bueno estas cajas publicaban estadísticas salariales bianualmente entre 1941 y 1945 y anualmente entre 1946 y 1951. Desde 1946 los salarios empiezan a entregarse diariamente y cuando se hace la transformación al servicio de seguro social, se vuelve a generar el primer informe en 1956 que tiene la acumulación de los datos anuales entre 1952 y 1956 y se entrega otro informe de 1957 y 1959. Y después todos los informes son anuales hasta el año 79. Esta organización cubría a casi todos los asalariados, con la excepción de la Caja de Ferrocarriles del Estado y otras cajas de alcance reducido. La caja recibía contribuciones de los empleados, de los empleadores y del Estado. Bueno, lo importante de esta fuente, como ya se había dicho, es que tiene la representatividad suficiente para hacer deducciones confiables de las brechas salariales y su cambio en el corto plazo, complementando otras investigaciones que usan serie de datos para observar tendencias de mediano plazo en la distribución del ingreso, pero que para analizar los niveles más específicos pueden ser menos precisas. Ese es básicamente este estudio. Quiere ahondar en los niveles de vida de los trabajadores, pero con la mayor precisión posible, observar la diferencia en los niveles de vida dentro de los propios obreros. Ya que este era el sector de la población que tenía los ingresos más bajos y por tanto la diferencia de niveles salariales que tienen estos trabajadores puede hacer la diferencia entre estar en un nivel al borde de la pobreza extrema, de estar en el límite de esos niveles o de tener un nivel mayor de comodidad. Entonces, los trabajadores, los obreros, de verdad, no eran iguales en ese sentido. Bueno, dificultades. Mientras más se ahonda y más se especifica en el nivel de
mientras más se profundiza en la especificidad del dato, de tipo de trabajadores por provincia y por actividad, lo más probable es que el porcentaje de representatividad sea cada vez más difícil de deducir, de si abarca o no al total de trabajadores en esa área existente en determinada zona. Pero de todas formas, bueno, estos temas son para comentar posteriormente, ¿no? Hay diversas soluciones que se pueden proponer para esto. El método de las encuestas que se utilizó en un momento presenta una tendencia más suavizada en la trayectoria de los salarios que el método a través de la estimación. Pero el método a través de la estimación tiene un nivel de representatividad mucho mayor. Parte de los salarios agrícolas se pagaban en especias y es difícil estimar la representatividad de estos cálculos para algunos trabajos que eran estacionales o de personas que pasaron mucho tiempo en cesantía. Pero bueno, también se discutirá la posibilidad de proyectar este estudio hacia adelante, aglutinando regiones o también hacia atrás. Bueno, el nivel de desagregación de los contenidos presentados en esta investigación son, primero por grupo de actividades, o rama de actividad económica, que es una clasificación de las Naciones Unidas, que simplificado en las estadísticas son los rubros de agricultura, minería, industria, construcción, electricidad, gas y agua, comercio, transporte y comunicaciones, domésticos y las actividades que o eran de otro tipo que estaban mal indicadas y no calzaban en ninguna de estas categorías. Y por provincias, eran 25 provincias en el periodo estudiado y aparte de estudiarlas individualmente, también se agrupan en 5 grandes macroregiones: el norte grande, el norte chico, la zona centro, la zona sur y la zona austral. Bueno, básicamente lo que se hace es que se estiman los niveles salariales desagregados en relación con el jornal medio ponderado proporcionado por Reyes, y los salarios nominales van a presentarse en pesos del 2010 y se van a separar, se va a analizar primero por separado las actividades y las provincias. Esto ya en parte fue desarrollado por Reyes en su tesis doctoral. La primera parte de las actividades, entonces la vamos a pasar rápido. Bueno, en las actividades no mineras, primero vamos a separar las actividades no mineras de las mineras para graficarlo más fácilmente, porque lo que se observa es que hay una tendencia general a que los salarios son muy diversos, hay un gran nivel de desigualdad dependiendo del tipo de actividad que se realice, y primero, las actividades no mineras relacionadas principalmente con servicios y con industria, se observa que están en torno a la media nacional, que es la flecha roja, o sea, la línea roja. Esta en general, acá no se ve con mucha claridad, pero tienen una tendencia a una decadencia en sus valores relativos en comparación con la media nacional. Por ejemplo, el sector de transporte está muy por encima de la media nacional al inicio del periodo, y cae como un 86% del nivel de la media nacional al final del periodo. Está más o menos, o sea, de un 160% aproximado al inicio, cae a un 80%, probablemente debido a la disminución del costo de transporte, la disminución del costo de la actividad por la aplicación de tecnología. El sector de electricidad, gas y agua es el que está, por lo general, más alto siempre en relación a la media nacional, oscilando más o menos entre un 150 a un 200% del valor de la media nacional.
Este sector era un servicio público y es un desafío para la tesis es analizar o evaluar qué tanto se debe esto a niveles de productividad, factores de mercado o a beneficios que tenían por ser una actividad pública. Bien. Eh, el sector de comercio se observa que tiende, salvo este momento que debe ser un error estadístico del documento, estos 2 años de acá, pero que en general se encuentra siempre por debajo de la media nacional. Y todos estos sectores caen en su valor relativo en relación a la media nacional. Si esto fuera como un porcentajes y la media nacional fuera 100%, estos sectores se vería que la tendencia es a una caída. Están también las actividades aquí les puse mixtas porque se pagan una parte en dinero, en dinero y otra parte en especias, que son la de agricultura y de servicios domésticos, donde si se mantiene la parte monetaria, se observa que los salarios están muy por debajo de la media nacional, en torno a el 40 y al 50% del promedio nacional y nunca logran salir de esa tendencia. Y, y bueno, las actividades mineras, en cambio, estaban casi siempre sobre la media nacional y especialmente el cobre, que es la actividad que empiezan a presentar datos particulares desde 1960, es la actividad que más ingresos, que genera los ingresos más altos en relación a las demás actividades. Y la otra es el petróleo, pero que tiene una trayectoria un poco más irregular, con dos momentos de peak en el año 57 y en el año 71, donde alcanzan a ser más de un 250% de la media nacional. El cobre en su mejor momento, en el 71, más que cuadruplica el ingreso nacional. Y la otra actividad, por ejemplo, se observa que el salitre no se observa como una tendencia significativa a la caída salarial, como muchas investigaciones clásicas presentaban, sino que se observa que una tendencia cercana, pero un poco siempre por encima del valor promedio nacional. La decadencia se puede observar de nuevo cuando se toma esto y se convierte a porcentaje, ya que el valor del salitre cae relativamente en relación al promedio del valor nacional y cae significativamente en relación a las demás actividades mineras. Pero es siempre una caída suave. Y bueno, ahora vamos a analizar las provincias. Primero, también las provincias son 25 y demuestran también un comportamiento muy heterogéneo. Entonces, ¿cómo las vamos a analizar? Primero vamos a presentar las provincias que están por sobre la media nacional. Estas son principalmente provincias con predominancia de la actividad minera que se encuentran en el norte grande del país y en Magallanes, que tienden a tener salarios muy superiores a la media nacional y que, bueno, en el caso de Magallanes replica un poco el comportamiento de la actividad petrolífera. Tiene los pics en relación al promedio nacional en los mismos años, en el 58 y en el 71, y bueno, la actividad de Antofagasta y Atacama también presentan niveles salariales muy altos, pero con una trayectoria un poco diferente, no tan exactamente igual a la trayectoria que presenta la actividad del cobre. En ese sentido, se puede plantear como hipótesis que el desarrollo económico de Magallanes es mucho más, está más vinculado, es más dependiente de cómo le vaya a la actividad petrolífera. Bueno, después podemos observar los salarios medios de las provincias que están en torno a la media nacional, que son básicamente provincias de carácter urbano,
o cercanas a la zona centro, con algunos casos particulares como Aysén y Arauco. Arauco es la provincia que presenta también la mayor caída relativa en el periodo estudiado en relación a la media nacional. Si se viera esto en porcentaje, la provincia de Arauco estaría mejor posicionada que... lo- no, perdón. La provincia de Arauco estaría de todas formas mejor posicionada porcentualmente en relación a la media nacional y tiene la caída más grande en el periodo. Y la otra que también tiene una caída significativa es la provincia de Aysén. Eh, un dato interesante de este gráfico es que al principio muchas provincias como Valparaíso o Concepción tenían niveles salariales por encima de Santiago, pero que al final del periodo Santiago es la provincia que tiene el salario más alto dentro del gráfico. Acá se puede ver la relación porcentual. Y si se observa, la tendencia general de todas estas provincias, que es donde se concentra la actividad industrial y de servicios, es de una tendencia a la decadencia relativa. Es decir, eh, caen en su posición, en su relación con la media nacional eh, durante el periodo, con la excepción de Concagua. Y que, claro, finalmente Santiago termina siendo la provincia con ingresos más altos. Por ejemplo, Concepción estaba un 30% sobre la media nacional y al final cae como en torno a un 90%. Bueno, o sea, el 90% de la media nacional está un 30% arriba y termina un 10% abajo. Esto con esto ya se empieza a observar que la decadencia relativa de las actividades industriales y de servicios afecta a el nivel salarial de estas regiones en donde esas actividades se concentraban. Esto también se puede ver con más claridad en las provincias que se encuentran bajo la media. Estas provincias están todas al sur de O'Higgins. Esta parte es la que tiene mayor número de provincias, por eso el gráfico es un poco difícil, porque son 11 provincias. Se caracterizan por tener un nivel mucho más bajo de la media nacional. Oscilan entre el 35% y el 70% del ingreso nacional. Y la mayoría corresponden a provincias de bajo nivel de urbanización, corresponden en su mayoría a provincias de bajo nivel de urbanización o de ciudades de segundo orden. La única excepción, y se observa que esta tendencia perdura muy fuertemente durante el periodo, es como si todas estas estuvieran encapsuladas en ese rango, entre el 35 y el 70% de la media nacional. Hay excepciones que son acá no está en Maule y el Biobío. No, esperen. No, perdón, Talca. Es Talca y Biobío que salen de esta tendencia por un momento, pero luego vuelven a entrar a ella. Es un fenómeno bien interesante que debe ser estudiado en el transcurso del programa. Bueno, estas provincias son, como dije, casi todas rurales y muestran un poco también la incapacidad del desarrollo industrial de penetrar en estas zonas que se mantienen en el atraso durante el periodo. Y finalmente se observa el promedio salarial de las macrozonas, donde claramente los salarios más altos van a estar concentrados en el norte grande y después viene el norte chico y después viene la zona austral que es básicamente empujada por Magallanes. O sea, hay 6 Magallanes, pero Magallanes es la que empuja el salario hacia arriba y que se acercan a la media nacional. Entonces, en verdad, aquí se observa lo importante que es desglosar estos promedios por zona,
porque si se observa la media nacional, está cercana a estas provincias de altos ingresos, pero en realidad la mayoría de las provincias del país que están en la zona centro y la zona sur son bastante parecidas entre sí y están muy por debajo de este promedio nacional. Están oscilando firmemente en torno al 67% del valor del ingreso nacional promedio durante todo el periodo. Y esto casi no se modifica, salvo al final. Aquí se observa, ¿ven? El promedio nacional es 100, la zona austral está en torno a la media, la zona norte, sobre todo el norte grande es la única zona que está permanentemente por arriba, y en torno al 67% la zona centro y la zona sur, con modificaciones particulares en los años de la Unidad Popular. En general, el periodo de la Unidad Popular es el periodo donde más se desordenan estas tendencias, que se mantienen firmes en los años anteriores. Bueno, las conclusiones, primero que las relaciones porcentuales entre niveles salariales en rasgos generales tienden a la estabilidad, independiente de los procesos institucionales y económicos desarrollados en el periodo, con la excepción de del periodo de la Unidad Popular, pero que también son en algunos casos particulares, por ejemplo, en el del cobre, en el de las provincias de la zona centro. Sin embargo, el desarrollo industrial, como se observa, no fue suficiente para impulsar significativamente los salarios industriales y de servicios, que tienden a descender en valor comparativo y a crecer poco también en términos reales, lo que afecta el desempeño salarial de la región urbana. Sin embargo, en este periodo, de todas formas, la migración campo-ciudad fue masiva. Entonces, bueno, una hipótesis que se podría considerar es que gran parte de esa masa del campo que terminaba en la ciudad terminaba abaratando los costes, el valor terminaba bajando los sueldos y terminaba metiéndose en actividades de servicios que tenían bajos niveles de remuneración y de productividad. Los salarios rurales y domésticos hunden a casi todas las provincias de la zona sur, lo que evidencia los escasos alcances del desarrollo industrial y la pobreza del capital humano en el periodo estudiado. También yo debo recordar también que esto siempre es un proyecto de investigación que se está elaborando. Lo puse que el siguiente paso en este trabajo sería de desarrollar ya índices de precios ponderados y canastas de consumo para cada una de las regiones estudiadas, para estimar con mayor precisión estas brechas salariales, que podrían diferir en parte de los resultados presentados aquí, debido a que los precios van a tender a ser más altos en las regiones con mayor ingreso, especialmente Magallanes, que es principalmente la región que complica este desarrollo de ser las canastas, los índices de precios regionales, de la que hay menos datos. Bueno, también se observa una relación entre el estancamiento del crecimiento económico y una escasa reducción de la desigualdad, ya que los sectores industriales y de servicios presentan un incremento de salario inferior al de los sectores menos productivos, aunque en términos absolutos la diferencia crece. Esto evidencia que existe una falta de competitividad del sector industrial que no permite un crecimiento significativo de los ingresos laborales ni una modernización estructural en la generalidad del territorio nacional. O sea, que no hay un proceso de modernización significativa. Y bueno, que el desarrollo regional también se observa porque las brechas son más grandes por tipo de actividad que a nivel regional, y que el tipo de actividad que está asociado a que está concentrado en determinadas regiones es el factor que impulsa esta diferencia. Entonces, que el desarrollo regional se observa que está determinado en parte por el tipo de actividad que se desarrolla en cada región. Está vinculada mayoritariamente a las actividades primarias, muy competitivas o
muy poco, o sea, principalmente de minería o agricultura, y las zonas donde esa actividad se concentraba mayoritariamente eran las que generaban las mayores diferencias de los niveles salariales. Y se observa también cierta relación entre el nivel de cualificación requerido en los rubros de actividad económica y los ingresos, lo que se expresa en la desigualdad salarial regional. Bueno, es básicamente lo que había dicho. Y bueno, como preguntas, que las actividades industriales fueron mayoritariamente urbanas en este periodo de industrialización. Entonces, ¿qué pasa con ese desarrollo industrial? Fue incapaz de absorber a la población en diversas industrias, a la población que emigraba, a gran parte de la población que no se modernizó. Había un exceso de oferta de mano de obra. Y la pregunta que había hecho en principio también, si los sectores protegidos como electricidad, gas y agua ocultan una decadencia significativa de los salarios generales, de los salarios que en el sector privado serían mucho más bajos. Bueno, eso en general. Bien. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Felicitamos por la presentación y vamos entonces a abrir la comentarios. Me voy a situar allá, o si quieres tú mismo lo llevas. A ver, Oscar. Entonces, habría que volver a la pantalla general. Y ahora vamos a instalar la cámara. Nos pueden ver. ¿Nos escuchas, Ignacio? Sí. Es que tiene su micrófono inhabilitado. Tienes que habilitar tu micrófono, Ignacio. Ah, me habías dado la palabra. Es que no sabía que me habías dado la palabra. Es que no te escuchaba bien. ¿Se escucha ahí o no? ¿Escucha? Sí. Sí, tengo varias anotaciones que quería dar, pero no sé si darlas todas ahora. Pero algunos conceptos que me parece que es importante que entren dentro del análisis y que están vinculados con el aparato teórico estructuralista, ¿ya? Porque de alguna manera u otra, gran parte de lo que nos está mostrando Alejandro tiene una explicación desde la óptica estructuralista, al menos de ese aparato teórico. Uno, el concepto de heterogeneidad estructural, ¿ya? Que es básico, ¿ya? Y que el concepto que acuñó a Pinto Santa Cruz en su momento, en los años 50, 60. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú lo que muestras es que las provincias con los salarios más altos son provincias mineras. ¿Ya? O'Higgins es alto porque tienen teniente ahí. ¿Ya? Y los salarios mineros están empujando todo el resto de los salarios de la provincia. O sea, si tú tienes unos salarios altos mineros, digamos, y eso te empuja a que todo el resto de los salarios de la provincia de servicios te dan también altos para competir con los salarios mineros. Entonces, tú tienes una heterogeneidad estructural evidente. O sea, tienes provincias mineras, salarios elevados, provincias no mineras, salarios más bajos. Eso es absoluto. O sea, lo vas en Magallanes, en O'Higgins, Tarapacá, Antofagasta. En primer lugar. Lo segundo es el concepto de insuficiencia dinámica. Ese concepto lo acuñó Raúl Previs, ¿ya? Y después lo desarrolló también la escuela estructuralista, y habla justamente de la incapacidad, de lo que tú hablabas tú ahora, de la incapacidad que tiene la economía urbana, industrial, de absorber la mano de obra que viene llegando a la ciudad. ¿Ya? Y la incapacidad por una serie de motivos. Hay una serie de tesis que dan los estructuralistas que uno podría discutirlas acá también. Yo creo que aquí Diego podría discutirme gran parte de lo que estoy hablando yo ahora, básicamente hay una incapacidad de la economía de absorber toda la mano de obra que llega a la ciudad en el sector industrial de alta productividad. Entonces, y eso es algo que se ocurre en toda América Latina, no ocurre en Chile. Entonces, el concepto de insuficiencia dinámica es interesante también para analizar. Insuficiencia dinámica, heterogeneidad estructural. Lo otro, hay un efecto obvio y es evidente, que es el efecto Lewis. Tú tienes, no sé si ubicas el modelo de Lewis de dos sectores.
¿ya? Luis plantea que hay dos sectores de la economía, un sector de alta productividad, un sector de baja productividad, ¿ya? Y tú, lo que tú tienes en el fondo, en desarrollo económico, es el traspaso de mano de obra desde el campo hacia la ciudad. En ese traspaso te sube la productividad agregada, ¿ya? Y te sube el nivel de salarios, ¿ya? Pero los salarios no crecen necesariamente porque tienes un empuje enorme de mano de obra que llega a la ciudad, que es la mano de obra reserva, el ejército de reserva del que hablaba Marx, ya que hace que los salarios permanezcan bajos. Entonces tú tienes un aumento de productividad sin necesariamente aumentos salariales, ¿ya? Y ahí voy al último punto que te quería comentar. Tú le das explicaciones por el lado de la productividad. Y yo creo que eso es discutible, ¿ya? Y tienes que precisarlo bien, tienes que medir productividad. O sea, si tú vas a dar ese argumento, tienes que medir la productividad, ¿ya? Y yo lo comento porque Nora Reyes midió la productividad. Nora Reyes midió la productividad industrial, ¿ya? Y hizo tiene un gráfico. Es él, no lo sé. Sí, sí, sí. No le favorece la foto ahí. No soy yo. Oh, sí. Ah, Bueno, podemos seguir con otros comentarios y después volvemos a la palabra a Ignacio para que pueda cerrar lo que le interesa. ¿Parece? Sí. Bueno, primero doy todas las Yo palabras. creo que vayamos, puedes anotarlo y después tú vas abordando la una por una. Yo voy complementando un poco la misma. A ver, yo creo que en términos teóricos, creo que estoy de acuerdo con Ignacio. Hay como, no sé cómo es el documento de trabajo que está tomando forma, pero al menos en la presentación, como que no está ahí, no hay hay como un vacío teórico con respecto a dónde está anclando en términos de hipótesis, ¿no? Entonces, como que ahí creo que un poco revisar el modelo de Lewis para los datos que tiene, a mí me parece claro. Eh, y para el contexto de Chile hay literatura más vieja, eso es un artículo con el Osorio también respecto al periodo, donde también hace un argumento de Lewis con respecto al conflicto distributivo, que está en la revista Izquierda, los ensayos de la revista Izquierda de los 50 años del PLP. O sea, el argumento lo podéis ver aplicado para Chile, pero recomiendo estudiar el modelo de Lewis, porque es como canónico con respecto a todos los argumentos que están, propiedad, ¿no? Eso con respecto a lo teórico, creo que hay cosas para mejorar. Con respecto a lo metodológico, creo que hay una base de datos que podéis usar en la cual le puede dar precisión a los indicadores que están construyendo. Que básicamente tienen los datos de la caja del seguro obrero, ¿no? Tiene el sector formal de la economía, el sector asalariado formal. Pero los datos del censo que están disponibles en el e-books con muestra, o si te contactas con gente en línea y los pides por transparencia, te puedes conseguir el censo del 52, del 60 y del 70, ¿no? Puedes tener el universo completo del sector formal, ¿no? O sea, ahí, si tú puedes ver cuánta representatividad tiene tu base de datos con respecto a una medición de lo que es el sector formal en el censo en esos 3 años, metodológicamente va a poder argumentar con contundencia cuál es la representatividad de tu base sobre el sector formal. Y además, con esos censos hay una potencialidad, o al menos de ver hay un dato que no existe, ¿no? Que cuál es el dato del sector informal, ¿no? En esa brecha. Entonces, y ahí hay una base para complementar, ¿no? En esa misma línea, creo que en lo metodológico también hay que revisar la literatura que ha trabajado en el periodo con respecto a la homologación de unidades territoriales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Julio González, en su estudio sobre la reforma agraria como una estrategia para evitar la revolución, él tiene una homologación con los censos de agricultura y además los datos de Gini de la tierra, que, bueno, si ya la investigación te diera para eso, bueno, ver la agenda ahí del periodo para adelante,
se puede homologar efectivamente dónde la desigualdad de la tierra, en qué territorio estaba expulsando gente hacia otro territorio y las migraciones, datos de migraciones que también están en los censos, en ciertos censos. Entonces, Felipe González tiene, yo le escribí, me envió inmediatamente las bases de datos de sus investigaciones para formato replicable, ¿no? Que yo te las puedo compartir, pero también te aconsejaría escribirla directamente, porque la medida de que tú metodológicamente ajustes hoy día todo tu trabajo de doctorado con respecto a esas unidades territoriales, aunque no te metas en esa base de datos, el día de mañana las vas a poder tener con facilidad y poder usar datos que él no tiene en su que quieren que son de los censos agropecuarios. Entonces eso en cierto sentido va construyendo un patrimonio estadístico del periodo que es más amplio y homologable con respecto a simplemente las divisiones provinciales que hay. Eso con respecto a lo metodológico, puedo comenzar más después. Y lo último es con respecto a un poco más coherencia de tu presentación. Porque si estás hablando de desigualdad, diciendo que tu contribución es con respecto a desigualdad, me estoy mostrando índices que son de salario y no estoy mostrando índices de desigualdad. Entonces, no hay una coherencia con respecto a lo que estás haciendo, con respecto a lo que estás diciendo que es tu contribución. Entonces, ahí entonces tienes que decir, tu investigación es de dinámica salarial o tu investigación es de desigualdad. Son cosas distintas. Con la dinámica salarial puedes construir índices de desigualdad, pero la narrativa, el marco teórico, es distinto, ¿no? Y en esa línea, en esa línea también creo que también falta trabajo de visualización de datos. O sea, Excel tiene limitaciones de lo que se puede hacer en términos de visualización de datos y hay muchas innovaciones metodológicas y es muy fácil hoy día con la inteligencia artificial aprender un poco de R y poder tu misma base de datos operacionalizarla en formato que no tengas que decir que el gráfico está difícil de interpretar, porque precisamente los gráficos son para facilitar la interpretación de los datos, ¿no? Entonces, como mejorar la parte metodológica, la parte de visualización, de presentación, etcétera, y eso además puede hacer la base de datos que tiene oro en términos de agenda de investigación, porque lo puedes correlacionar con tasas de urbanización a nivel provincial, lo puedes correlacionar con un montón de cosas. O sea, tiene mucho potencial de investigación, pero hay que buscarle tiene una coherencia con respecto a el objetivo de investigación, la metodología, etcétera, la visualización de cómo se van tu hipótesis información o no. Pero felicitaciones, porque está muy bueno y a mí personalmente me da cuenta de que mis grandes hipótesis del periodo son cero. Así que muchas gracias. Hagamos una última comentario y después hacemos una ronda. ¿Quién quisiera tomarse? ¿De afuera, de acá? Bueno, la caja de seguro, lo que hacían la caja de seguro obligatorio, su nombre formal era caja de seguro obrero, era el nombre formal que daba la gente, porque en verdad la mayoría de que eran obreros. Pero a lo que voy es que tanto la caja de seguro obrero como el servicio de seguro social tenían limitaciones desde el comienzo. Es decir, que ciertos trabajadores que sobrepasaban ciertas ganancias anuales no podían estar ahí. En la ley original del 24 eran 8.000 pesos anuales, después la subieron a 12, después a 18, después cuando terminó el estudio también, etc. Entonces ahí eran derechamente trabajadores que eran de los que menos ganaban en Chile, y por eso eran obreros. Entonces en la caja de obreros y en el servicio de seguro social no vas a encontrar trabajadores con ganancias altas. A eso voy. Los que tenían ganancias altas iban a estar en la caja de empleados particulares. Entonces, pues va, precisa efecto Bien. ¿Quieres contar la primera ronda? Sí, sí. Y ahí subimos todo. Bueno, Daniel, agradecer como esos datos específicos. revisa las leyes de la caja de seguridad, ahí sale como el límite.
Bueno, efectivamente se nota como cierta, que efectivamente el marco estructuralista de la CEPAL se acerca a lo que he estado observando. Lo que pasa es que estas investigaciones se trata principalmente de presentar un poco los hallazgos que había encontrado de las diferencias de ingresos y sus posibles causas, que una de las hipótesis con la que se está trabajando era la posibilidad de el tema de la productividad, del skill premium, de que ciertas actividades que requerían un mayor nivel de capacitación eran las que presentaban los salarios más altos, pero claro, efectivamente durante el periodo lo que se observa es que las actividades de mayor nivel de productividad y que generan mayor nivel de ingreso están sumamente concentradas y no se relacionan mucho con el resto de actividades, y que está todo muy concentrado regionalmente. Entonces, efectivamente, claro, se observa que el sector agrícola tiene esos niveles de pobreza muy significativos y que una de las hipótesis que se consideraba era que precisamente la ciudad no, las actividades urbanas, no, las actividades urbanas industriales, las que tenían mejores niveles de salario, no eran capaces de absorber a la mayoría de estos trabajadores y por ende eso empujaba las actividades de servicio, principalmente de comercio, a niveles más bajos. Y bueno, en general agradezco como todos los comentarios metodológicos que enriquecen bueno, este trabajo que está en cierre, que está más orientado de lo que se observaba, era que podía estar más relacionado con el tema de la productividad. Entonces, el siguiente paso de la investigación habría sido buscar la forma de medir los niveles de productividad para ver cómo se relacionaban con estas diferencias salariales. Y claro, el tema era observar la desigualdad, pero dentro de los propios grupos de trabajadores, más que desigualdad, las brechas salariales. Es decir, la diferencia de niveles salariales de los distintos grupos de trabajadores y de las distintas regiones. Entonces, claro, en ese sentido se habla de la idea de desigualdad. Y bueno, respecto a los censos, bueno, son útiles principalmente para observar el nivel de representatividad de los trabajadores por provincia. Pero por lo menos cuando hicimos el ejercicio con el censo de 1960, se mostraba que habían algunas actividades que no calzaban con los datos que se presentaban en esta estadística. Ahora no tengo el dato exacto, pero algunas actividades del censo daban un determinado número de trabajadores y las estadísticas daban un número mayor. Entonces había más de un 100% de representatividad de la caja, y eso significaba que la forma en que están clasificados determinados oficios era diferente. Por eso se genera el problema de identificar la representatividad con el instrumento de los censos. Y bueno, agradecer también toda esta información que me entregas de estos distintos datos, pero claro, también quisiera no como exceder o ceder como las reflexiones hacia tantos aspectos, sin que, claro, yo creo que la idea sería avanzar un poco más en enfocarse como en un aspecto específico y ver en ese aspecto específico, sacar de un aspecto particular, acotado, toda la contextualización necesaria para explicarlo. Pero sí, igual se agradecen mucho los aportes y claro, ataquen, yo no tengo problema con eso.
Bueno, pasamos a la segunda ronda de comentarios. Un trabajo cuantitativo. En este tema de análisis de números, hay que llevar el análisis de cuáles son las zonas mineras que producen altos salarios, donde están las empresas norteamericanas trabajando. No hay vuelta que Chuquicamata, El Salvador, El Teniente tienen los mayores salarios del aire. Eso no me cabe ninguna duda, porque mi papá, que era dentista, trabajó en El Teniente, se fue a trabajar 3 años al Teniente porque los salarios eran muy altos y eso le permitió a él instalar su clínica dental en Santiago. ¿Ya? Una realidad real. O sea, los mejores salarios de Chile los estaban pagando los norteamericanos. Una pena que la gente de la Europa no lo entendiera, ¿no? Bueno, esa es una realidad. Luego Magallanes, porque se crea toda la industria petrolera en la época de Fenn, ¿cierto? Un poquito antes, ¿no es cierto? Y entonces hay una dinámica de gente que se va a trabajar a la industria petrolera porque tiene un impacto real, porque se está expandiendo todo el sistema motorizado en el mundo. Si no entendemos, por ejemplo, que el primer camión llega a Chile en 1904 y el primer auto en 1910, no tenemos un parque automotriz como lo tenemos hoy día, ¿cierto? Pero sí el país tiene un cierto desarrollo industrial que requiere benzina y que requiere petróleo, y empieza a buscar si tiene una riqueza petrolera que le pueda soportar esa demanda. Es un país mucho más agrícola que industrial. O sea, no hay vuelta que es así. Aunque hay una industria, la industria no es dominante en la economía chilena de esta época. Hay que pensar que la industria del acero, ¿cierto?, se crea alrededor de 1950 en Concepción. Entonces, si estamos hablando de este periodo del 58, está recién instalándose la industria petrolera y la industria del acero, ¿ya? Es como que el país está saliendo de ser un país agrícola a poder invertir en grandes industrias más modernas, ¿sí? Y ahí está metida la Universidad de Chile con todos sus ingenieros. No digamos por qué será, porque si esta universidad es la que abastece todos los ingenieros del país. No dejemos la otra. Abastecida. ¿Ah? Abastecida. Sí. Bueno, entonces cuando uno entiende, por eso que hago tanta insistencia que lean Historia de Chile, ¿ya? Porque si no entienden el desarrollo interno que lleva el país, no entienden la estadística. Y todos estos análisis estadísticos lo hacen los economistas de la CEPAL y todos los demás, pero partiendo con una superestructura, así como que eran en una nube, ¿ah? Una nube, pero que no saben de la realidad del país. Pero cuando uno baja a entender la historia de Chile y toma estos datos precisos que le estoy dando, cambia absolutamente el asunto. Un país que está haciendo un esfuerzo enorme por industrializarse. Hay un efecto grande de parte del Estado, o sea, 1930, 40, de hacer industria estatal. Pero no podemos olvidar, por ejemplo, que en Valparaíso a fines del siglo XIX habían 700 industrias privadas, chicas, que producían alimentos y cosas chicas. Hay un desarrollo industrial microeconómico o de microempresarial, ¿ya? Porque establecer una industria para dar mano de obra es lo más difícil que ustedes se puedan imaginar. En un país agrícola y que no tiene ni un pensamiento industrial y ni una capacidad técnica. O es poca o es limitada. ¿Ya? No digamos que somos el Japón. No digamos que tenemos esa característica, porque
también hay que ver la mentalidad del país, lo que a la gente le gusta o es capaz de hacer. No todos tenemos capacidades para la unión. Por mucho que soñemos, no las tenemos. No es así. Usted tiene 11 hijos, yo tengo 5. Y si los veo, por mucho que los impulse, tengo 2 hijos que tienen capacidad artística. Puede ser más Entonces, no todos podemos ir a las mismas partes del desarrollo. Perdónenme, no sé si estoy adecuada, pero yo pienso que hay que hacer eso. Sí, sí, vamos a ir. Bueno, yo voy a también pedir la palabra. Me gustaría situar este trabajo en una esfera que es la que corresponde dentro de la estructuración de la especie. Este trabajo, que después él tiene que profundizar y desarrollar y desplegar en toda su riqueza en la tesis, tiene varias etapas. La primera etapa es identificar la trayectoria. Y un ejercicio básicamente transforma. Ahora, luego de eso, cuando identifique las trayectorias, establezca la fecha, que normalmente luego tiene toda la razón. Tiene que pasar a la fase explicativa de la causalidad. ¿Cuáles son los factores que están provocando el proceso? ¿Qué fenómenos de convergencia o divergencia hay a nivel sectorial, a nivel territorial? Y una vez que haga eso, tiene que hacer la parte que corresponde, digamos, a la documentación de los fenómenos todos que están detrás. Tienen que explicar por qué los salarios del petróleo más altos, los del petróleo. Y esa es la parte más probablemente la más densa en términos de materiales cualitativos y información histórica. Entonces son varias. En esta etapa en la que él está presentando lo primero, que es identificar nada más la trayectoria. Igual yo tengo algunas observaciones que quiero hacerle con esta etapa, aunque sé que ahora no le puedo pedir todavía que identifique que explique la causalidad, y menos todavía cuando que eso lo contextualiza en términos productivos, en términos sectoriales, pero sí creo que hay cosas que han surgido acá que ayudan, ¿no? Y que van en la línea de lo que bien han dicho. La presentación no es coherente todavía, ¿no? Por favor, muestra la presentación un poquito, ¿no? Me dio la impresión, no estoy seguro, pero tú me dirás si es correcto o no, que los análisis de impacto no son los reales que impactaste respecto del 2010 y del nominal, ¿no? No, eso no se ve reflejado. Solo reflejar, ¿y por qué suben constantemente? Deberían estar bajando. Este es el periodo de inflacionario. En el periodo de Cali Ibáñez, ahí el periodo de Cali Ibáñez tiene una caída y en el periodo de Allende tiene otra caída. Te lo pregunto, solo ratifica, a lo mejor yo estoy equivocado, que cuando trabajamos primero con los nominales, eran todas estas historias ascendentes, en todos lugares. Y cuando los pasamos a desgastar a pesos de 2010, eran todos ascendentes, todos. Entonces no veo por qué siguen siendo ascendentes. No, estos son. Había unos gráficos que eran los de los salarios cuando se veían en relación porcentual. Pero esos son en relación a un porcentaje de la media. Esa relación porcentaje a la media se ve así y todos están cayendo. Cuando se ve el valor real, tienen caída durante la crisis inflacionaria de Ibáñez y durante la crisis de Allende. Pero después en los otros periodos tienen un periodo de auge. Se estancan más o menos los 50 y crecen de los 60. Eso por ese peso mensual, por no tener los datos anteriores del 50 para atrás. A lo mejor si tuviéramos los datos del 30 al 50, esos salarios que se ven en los 60 y que se ven como subiendo, a lo mejor serían los mismos que tenemos para los inicios del siglo XX. Claro, puede ser que por la cobertura temporal, eso que parece que no es muy elevándose, sea simplemente recuperar el nivel que tenía el antes de la vida. Puede ser. A lo mejor ahí está la diferencia. Ahora, pasando a otro tema. Pero si es consistente con el gasto y los datos de Javier Rodríguez, de los largos 60 y la subida salarial al
Claro, lo que pasa es que esa es muy fuerte, entonces a mí no me cuadraba, pero efectivamente fue que al solo empezar el 50 y no tomar lo que era de comienzo siglo, se vea como un ascenso muy exagerado, lo que ocurre entre los 50 y los 60, cuando en rigor se puede recuperar el nivel de los años 1900 a 1905. Vale, pero eso es un tema. Otra cosa que yo creo también es válida la observación que en algún momento le hizo Diego, respecto a que al menos deberías hablar en términos de convergencia de libertad. Porque como no estamos integrando brechas, vamos a ir para allá, pero déjame terminar la palabra. Entonces, como no estamos hablando de identificar las brechas, no tenemos un GIN, no hemos calculado un GIN, vamos para ahí, pero no lo hemos. Entonces, lo que hay que situar es una narrativa en torno a brechas que se abren o brechas que se cierran. Y eso es convergencia o libertad. Y eso te falta en tu narrativa. ¿Sí? Hay errores también chicos, pero no por chicos hay que dejarlos pasar. Casa jamás te contesta. Esa curva alta que hay al final será por inflación. Esa curva tan alta que hay al final será por inflación que se desató en el gobierno. Sí, eso está claro. Sí, eso vamos a ver, pero yo quería volver a responder. Y en la parte, hay parte de la narrativa que todavía está en la medio trabajar. Por ejemplo, el lenguaje todavía no es del todo coherente. Ya te va a ayudar. ¿Por qué? Para que de repente aparecen algunos conceptos como cambio cultural, pero no se explican. O ocupas de repente expresiones como brechas de área. ¿Qué significa brechas de área? No, del área de actividad económica. Ya, debería ser sectorial o productiva, pero de área que es esto. Hay muchas de esas cosas que están planteadas en términos de lenguaje y en social. Pero yo creo que lo más importante es darle fortaleza a los medios que se utilizar. Porque eso es sumamente importante. Y en esta etapa del proceso, es lo que todo el mundo te va a apretar y te va a gestionar. A ver, lo primero, los datos. Y es cierto que hay datos que hablan de informalidad, que pueden salir del censo, y en inflación. Eso es algo que podemos encontrar. Si no es así, si no hay datos sobre informalidad, lo que sabemos hasta ahora es que estos datos cubren más o menos 50% de la fuerza laboral, lo que nos instala a lo largo del periodo. Por lo tanto, tendrían ahí una representatividad. Estaríamos resolviendo datos, pero si tenemos los datos, que no había en el centro, no está. Al respecto de un comentario, que en la Caja de Seguro Obrero, Servicio de Seguro Social, sí tenían trabajo obrero informal. De hecho, en su ley se llamaba obligatoria, obligatorio, porque era obligatorio para todos los trabajadores de la Caja, incluyendo los informales. Ahora, porcentualmente no están, o sea, no están todos ahí, claramente. O sea, no están todos en la Caja. Claro. Obviamente, claro, había trabajos informales, alrededor del 25% de la fuerza laboral no está en ninguna Caja. Ahí sí, claramente hay informales que no estaban dentro del sistema, pero sí habían un porcentaje de informales que sí estaban dentro de la Caja. ¿Cómo pueden ser informales si están cotizando en los sectores? Sí, es que eran informales, eran informales, pero están, no, entonces, ¿verdad? En la ley dice todos trabajadores, incluyendo los informales, están obligados a cotizar en la Caja. ¿Cuál es el imperio de la ley sobre el comerciante de la calle que compra la caja? Efectivamente, era eso, un trabajador habla de trabajadores que trabajan en la calle, que estaban obligados a imponer en la calle. Eso es la ley. Sí, en la ley, en verdad ellos no dejan ser formales. Lo que te quiere decir, Diego, yo estoy de acuerdo, es que hoy día desde cualquier parte del mundo del planeta se queda informal. Ya, sí, tal vez no lo expresé bien principalmente. Pero por otro lado, lo que dice Daniel, y eso me parece una cosa también muy buena, que hay que apuntarlo, tenemos que apuntarlo, Alejandro, y porque no está suficientemente dicho. Ni siquiera Nora y yo lo hicimos en el trabajo por salario de todo el día. Y es que efectivamente estos salarios abarcan
impactan al segmento de trabajadores en general que reciben las menores remuneraciones. Entonces, cuando hablamos de brecha, se tiene que cambiar la perspectiva, porque estamos hablando de brecha, estamos hablando de brechas, pero no se reciben menos remuneración. No estamos metiendo acá ni a los empleados, que reciben, ni a los públicos, ni a los privados, particulares, y tampoco estamos hablando probablemente de los operarios especializados en alta remuneración. Claro, porque había ese dato que es muy interesante. Entonces, cuando nos retrotrae a este dato, nos obliga a decir lo que Nora dice en la serie invisible, porque son obreros. ¿Qué significa obrero? Obrero significa trabajadores poco cualificados, de poca calificación. Uno ve que el ejemplo del peso, el código de trabajo o la ley, porque está legalmente había diferencia entre el Estado. El obrero era el que usaba su fuerza física para trabajar, el empleado era el que esa era como la diferencia. Ahora, claro, también había como un tribunal que calificaba a los trabajadores y a los empleados. Es que según este criterio de tope de ingreso, porque se había un tope y no entraban los operarios no especializados, pensando en los típicos de la minera, por ejemplo, la petrolera, ¿no? Obviamente que en este grupo nos estamos metiendo a ese segmento que podría ser el que me abriría más la brecha, ¿entiende? O sea, en el fondo la brecha es mayor de la que tenemos. Esa brecha debería ser más grande si incluimos. Entonces, por eso es bueno reiterar y hacer ese comentario, ese brutal de importante señalar. Y respecto a lo último, quería solamente comentar volvamos la cámara ahora global, por favor, para decirle a Ignacio y también a los otros colegas que nos están escuchando que nos hace mucho sentido y nos sirven de mucho todas las aportaciones que tengan que ver con luego impactar esto en la explicación. Sobre todo, como ya lo han dicho varias veces, la tesis de Luis de la dualidad del sector reproductivo, la tesis de exploración estructural, y antes esa reflexión, todo eso nos sirve muchísimo. Entonces, cuando llegue la hora de explicar, por ejemplo, eso, sí que vamos a tener que usar toda esta herramienta y agradecemos mucho, mucho, mucho. Y la parte para el relato histórico, es decir, donde tenemos que situar cada lugar, ahí vamos a necesitar también la ayuda de historiadores que sepan mucho de cada región específica y que le pongan carne a esa actividad. Y así que muchas gracias por todo y yo creo que con eso yo dale por favor, Luis. Y me voy a hacer un comentario. Se valían el nivel cultural, y que también sería válido también revisitar el concepto geográfico de juegos de desarrollo. Este de François Perrault, que salió a mitad del siglo XX, que también sería en el continente, y que fue popularizado bastante entre economistas principalmente por Sergio Poesía, que creo que fue el que más trabajó ese concepto aquí en América Latina. Creo que también sería muy pertinente eso. Y bueno, y también quería. Pero me acuerdo de una diapositiva que creo que mencionaba algo de confeccionar canastas básicas, una cosa así, canastas básicas, o canastas de bienes. Y bueno, yo también hacer el comentario en persona de que quizás también sería interesante poder definir hasta qué punto la canasta salarial era endógenamente producida y quizás cuánto que dependía de afuera. Quizás también podría ser un indicador interesante con respecto a los bienes salarios, más que con el salario nominal. ¿Usted sabe cómo funciona el sistema, no? ¿Cómo se ponían las instituciones? ¿Sabes qué quiere decir? Una parte era de los trabajadores y otra parte era de los empleados y otra parte de era el color verde blanco. Y en esa libreta, el empleador tenía que poner estampillas. Entonces uno, las estampillas correspondientes al porcentaje de su salario. ¿Sí? Entonces,
estos cálculos no son muy seguros, ¿no? Porque los empleadores camoteaban la estampilla, ponían menos. Creo que los más seguros son los mineros, porque las compañías gringas eran más honradas. Entonces, el trabajador tenía que ir a la caja a lo largo del año, no sé, al final del año, con su libreta con la estampilla. Y ahí, la caja de seguro le timbraban y anotaban en los libros cuántas estampillas tenía. Entonces, el sistema en la base no es muy... Primero, no es sofisticado y tampoco es muy seguro. Cuando uno va a la realidad profunda, las estadísticas son siempre técnicas. Bueno, Son tendencias. esa libretita y esa estampilla, ¿no? Yo creo que se pueden lograr algunas, no sé, porque yo solo veía. Bueno, con el premio salarial más la minería, también las partes de migración. El sector minero era el más sindicalizado. Hay una referencia sobre las relaciones industriales en el periodo, y eso en parte no era solamente porque los yanquis eran buena onda, sino porque la minería era un sector estratégico. Entonces ahí hay una cuestión de cómo el poder de clase que se venía construyendo desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX tuvo su auge y ahí hay una cuestión interesante en relación a la heterogeneidad cultural y cuando se habla de heterogeneidad cultural muchas veces se habla de la tesis de la élite obrera, ¿no? Que la élite obrera que en relación a los demás se separa salarialmente que el resto de la clase trabajadora, o inclusive del sector informal. En la literatura de relaciones industriales que hay sobre Chile de la época, una de las cosas que se debate con respecto a esa tesis y su aplicación para Chile es que la clase trabajadora está organizada por instituciones que eran transversales a todos los sectores y también transversales a la economía informal y transversales. Bueno, al campo no en los 50 porque el disciplinamiento de la ley maldita del 47 destruyó el movimiento del campo en cierto sentido. Entonces, uno podría decir que no al campo, y que eso atrasó la organización del campo y lo que permitió después la entrada de la democracia cristiana como movilización del campo. Pero de seguro, a través de los distintos sectores de la clase trabajadora, con excepción del campo, inclusive en los sectores informales, que son representados políticamente por los trabajadores, habían instituciones que pasaban por fuera de la organización de la fábrica, de los sectores, que generaban mecanismos de solidaridad con respecto a la organización de los trabajadores y, por ejemplo, la investigación de Luis Timmerman sobre los largos 60 dan cuenta de cómo en un sector los mineros se iban a huelga porque había, en otro sector industrial habían trabajadores que tenían conflictos sindicales con sus empleadores y había una solidaridad del movimiento obrero en el periodo. En cierto sentido, yo creo que lo que captura la cuestión minera es uno de la organización sindical más fuerte y lo otro es la cantidad de renta que permiten eso y en cierto sentido el despegue salarial debe haber algo de solidaridad de clase que permite que haya un arrastre. ¿Sí? Ahora, recordemos, y antes de darle la palabra a otros para que también hagan sus aportes y podamos hacerle recomendaciones a Alejandro, ¿no? Es importante, en la línea de lo que te plantea Diego, vincular el trabajo de emergencia y las causas que estamos presentando, que después se van a transformar en mediciones de derecho, ¿no? Con los trabajos, el trabajo de la tesis doctoral del sector de arriba, porque ahí se ve claramente el efecto de la evolución, la trayectoria del salario real de los trabajadores de gran nivel pobre. Entonces nos separamos del salario real. Entonces, con ese salario vamos a poder pactar primero con el nacional. Vamos a poder buscar la distancia relativa que hay también entre el salario de la gran minería del pobre con el resto de los salarios minera como mentira. Entonces vamos a poder ver la diferencia. Pues perfectamente distinto. Claro, y respecto como también él toma los salarios de ferrocarriles, ¿no? Entonces también vamos a poder mezclarlo como un subsalario dentro del mundo transporte. También vamos a poder ya saber. Él que va a hacer
Claro, entonces cuando él establezca esa diferencia, va a poder ver cómo funciona esto del tema de la aristocracia obrera versus solidaridad. Se puede resetear el debate. Claro, claro. Entonces, ahí se va a ver, se va a poder darle vuelta a ese debate. Pero demos paso también a otra, para no hablar lo mismo y para que los demás también puedan hacer algunas aportaciones. Así que, por favor, primero, Víctor quería decir algo, después Patricio. No sé ni lo que me llama la atención, según lo que viene gráfico, los salarios más bajos estaban en Aconcagua, ¿cierto? Aconcagua eran los salarios que eran. A ver si lo pueden mostrar. Sí, De provincia. claro, Aconcagua era. A ver si agranda, por favor, Aconcagua, a ver. ¿Lo está proyectando? No, Aconcagua no es Yanquihue. Chiloé, Yanquihue, está en orden, Chiloé, Yanquihue, son. Chiloé, por ahí. Bueno, Chile, el tema es que claro, los sectores agrícolas son los de más bajos salarios. Claro, el tema de arrastrar el salario en los sectores agrícolas es bien difuso. ¿Por qué motivo? Porque en realidad, como hemos conversado algunas veces, yo lo he visto un poco en historia social, porque una parte del salario en el sector agrícola es bien conocido que se entregaba, digamos, en físico, se entregaba en dinero y otra parte en regalías. Eso es de que cualquiera que estudiaba, digamos, historia rural y que estudiaba un poco historia social, historia económica rural, se da cuenta de eso. Incluso eso aumentaría un poco más la brecha, porque como dice la profesora Méndez, se hace más difuso. Incluso aumentaría un poco más la brecha como por trabajar las diferencias regionales. Y a la larga, eso de alguna forma mostraría que hay una diferencia un poco más acentuada, digamos, de acuerdo digamos, a espacio en cuanto se diferencian esos mismos salarios de un lado a otro. Porque claro, el tema del disciplinamiento, el ordenamiento, digamos, la capacidad de que haya sindicatos que vienen por los derechos, por una mayor sindicalización, eso no se da en el campo por distintos motivos. Pero yo lo trabajé un poco en mi tesis de posgrado. Lo trabajé a nivel macro y lo trabajé a nivel local ahí en Curacao. Y claro, el tema, eso sí, una corrección que quiero hacer, que no solamente el tema de la ley maldita, no el movimiento sindical en los 40, los 50, también fue la ley detrás de la sindicalización campesina. Por eso. O la ley que hizo Gabriel González Vidal, que fue una ley que entorpecía, digamos, la formación del sindical. Y eso a la larga, no solamente viendo desde el punto de vista de la historia social, sino desde el punto de vista de la historia económica, las reivindicaciones de salario, impedía, digamos, de que se formaran sindicatos porque era donde podía vivir, digamos, el campesino, como a poder, digamos, de alguna forma llevar a cabo esas reivindicaciones salariales. Recién, donde aparecen sindicatos ya con la ley de sindicalización campesina del 16.635, me parece, con el ley experimental. Esa es una ley que permitía, ya no tenía tanta traba, era como un conjuro, digamos, la ley permitía de alguna forma tener un salario un poco ya no con la regalía, no con la típica galleta, que sea, porque yo estos relatos los recogía de personas que entrevisté y aparte de personas, aparte de los relatos clásicos que están en distintas literaturas. De John McBride, por ejemplo, habla de cómo se le pagaba el físico, se le pagaba al campesino en talaje, por ejemplo, se le pagaba a veces el ganado, a veces en su chacra para poder cultivar, y eso ya a veces simulaba. Habían haciendas que pagaban en fichas. Habían fichas como las fichas de estas de que se pagaban en la oficina salitrera. Pero el tema es que eso hace aumentar, hacer más difuso, digamos, el salario y hacer más marcadas las diferencias. No sé si esas diferencias que se pueden ver, digamos, en sectores más agrícolas como Malleco, como Cautín, que trabaja tú, Alejandro, y aquí, güey, en Chiloé, yo creo que podrían verse y dilucidarse un poco más, digamos, menos con una aproximación, una probabilidad estadística, como poder ver eso, y trabajarlo un poco más, digamos, en ese sentido, porque ya en ese sentido ya
dilucidar eso se puede ver en lo cualitativo, pero en lo cuantitativo lo mejor podría verse lo mejor con probabilidades, una probabilidad en ese sentido, y ver y hacer, digamos, una aproximación a esa tendencia más general, ¿no? Porque claro, como ese sería bueno trabajar ese aspecto también, digamos, como poder complementar y un poco reforzar el tema de los salarios a nivel máximo. Gracias. Profesor Pérez. Sí, yo quiero celebrar y mucho esta tesis, porque estoy seguro que nos va a dar muchas luces, nos va a dar mucha certeza, nos va a permitir avanzar el conocimiento. Obviamente estamos en una situación donde cada vez entendemos que del ceteris paribus nos empiezan a surgir nuevas fuentes, nuevas visiones, teorías, conceptos, pero hay que quedarse, en mi estimación, en lo central, en que tenemos una investigación muy interesante para nuestra historiografía, y tiene la conducción de Mario, que es una autoridad de la materia, que lo va a guiar muy sabiamente, y yo solo espero que con el paso del tiempo lleguemos finalmente a una lectura feliz, a una lectura esplendorosa. Así que hay que apoyarlo, hay que animarlo, hay que arroparlo y agradecerle porque haya usted en esta senda provechosa. Siempre pueden salir correcciones, comentarios, pero yo me quedo en lo central, en lo feliz que estoy que esté haciendo este trabajo que yo tanto anhelo leer finalmente. Así que lo felicito muy encarecidamente, y en mí tiene, si no será a sus primeros lectores, estaré ahí en la primera centena. Así que lo felicito. Pero, quiero responder a lo que... Bueno, respecto a la calidad de la fuente, efectivamente las estadísticas en general en esta época son bien difíciles no son muy profesionales, pero mi opinión es que esta fuente tiene la particularidad de ser mejor que la otra estadística que hay, porque la mayoría son en base a encuestas o no especifican bien de dónde sale su universo. Entonces, acá tenemos información específica de cómo se construye la fuente del universo con el que se trabaja, y claro, puede tener limitaciones, pero en mi opinión es la mejor, nos entrega los mejores datos posibles para el periodo, y casi no ha sido muy trabajada, y los aspectos que estoy trabajando no han sido trabajados todavía, entonces hay un espacio enorme que se puede desarrollar. Y claro, hay espacios específicos donde tiene una baja representatividad, especialmente en algunas provincias del campo, pero bueno, eso se puede solucionar aglutinando provincias hasta generar alguna más grande, que de hecho creo que es algo que se debería hacer porque son demasiadas, y como vimos, algunas son bien parecidas a otras, especialmente las provincias que están cerca entre sí en el sur, tienen niveles salariales similares, entonces se pueden aglutinar en provincias más grandes, en regiones, y, y eso. En el aspecto de la especificidad en torno a la generalidad de la estadística, efectivamente, claro, la idea del trabajo es contrastarlo con de estas fuentes, es contrastarla con la teoría, pero también buscar la especificidad del desarrollo de estas trayectorias. Entonces, claro, ese es como el principal propósito de ahora en adelante, que está impregnado de la idea de contrastar los datos con la teoría,
pero de tratar siempre de mantenerlo como por la senda de lo que se quiere trabajar. Igual agradezco todas las aportaciones, pero claro, claro, porque se puede trabajar esto de mil maneras, de mil aspectos, pero claro, yo creo que la idea en el proceso de investigación es ir precisándolo y de ese trabajo concreto que salga preciso, y después se puede ir ampliando a ver su correlación con otros aspectos también que se han estudiado. Y Una palabra para mí y después también si quieren opinar. No, algo súper cortito. Alejandro, por ejemplo, en una tarea su tesis para calcular la regalía de la agrícola, hace un cálculo ahí, no sé si me diga algo parecido. sí, esa es la idea. El porcentaje que pesa la regalía lo calculó Nora y es el de y es el método más aceptado que... Claro, o sea, lo resuelve de la mejor manera posible que tenemos, pero claro, sobre todo en el campo es más difícil todavía encontrar la representación de lo que dicen las estadísticas generales con la realidad más específica. Entonces, claro, se observa, por ejemplo, que en algunas fuentes de encuestas nutricionales se observa que existe como una gran heterogeneidad en los niveles de nutricionales y de consumo de calorías de la población por distintas actividades y la encuesta, muchas encuestas dan distintos resultados para grupos que son bien similares. Entonces la especificidad siempre va a tender a tener como siempre va a tender a tener como muchos matices, pero claro, la idea es tratar de buscar como un punto intermedio entre la generalidad y los casos particulares. Perfecto, entonces, como ya nos queda un poquito tiempo y tenemos ahí a tres colegas que han sido generosos en participar, están Ángel Soto, Cristian González y Ignacio. Si quieren ustedes hacer la última ronda, encantado de escuchar sus comentarios y sus preguntas. No sé si Ángel quiere decir algo, estás muteado, ¿no? Cristian, que no has dicho nada de esto, ¿quieres comentar algo? Hola. ¿Qué tal? Sí, perdón, es que escucho bien, de repente se corta el sonido, entonces he escuchado la mitad de lo que han dicho. No sé si me escuchan. Sí, Perfecto. ¿Me escuchan? sí. Eh, gracias por, gracias por compartir el enlace. Bueno, yo soy del sur, de la zona de Concepción. Soy recién egresado del programa del doctorado en Historia de la Universidad de Concepción y estudio, bueno, Historia Económica. Bueno, lo único que puedo decir es felicitar al estudiante, es muy buena su investigación. Veo que citó a mi colega Mauricio Casanova, Sí, que él es de la Universidad de Concepción, ha estado estudiando el tema de los salarios en la zona sur. Eh, bueno, estamos desarrollando trabajos parecidos allá, también con la Universidad Austral, y un poco en Temuco. Yo soy de Temuco. Lo único que podría sugerir al estudiante es acerca del tema de la monetarización en la época, que lo encuentro interesante. O sea, los trabajadores con salarios en la época era una parte importante de los trabajadores, pero no todos. Eh, por ejemplo, acá en la zona sur, no sé qué puedo comentar. Hay, por ejemplo, estudios de memoria acerca de, por ejemplo, las formas de pago. Por ejemplo, hay varias entrevistas, por ejemplo, acerca de los inquilinos, cómo se les pagaba. Eh, por ejemplo, el sistema de pago en fichaje o el acceso al mercado del dinero. Creo que esos estudios serían interesantes. Por ejemplo, a nivel de técnica investigativa, eh, eh, por ejemplo, estudios de casos, la técnica microhistórica, yo creo que sería un aporte para la investigación. Vuelvo a felicitar al alumno, la investigación es súper interesante y probablemente va a potenciar esa área. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias por el comentario. Y claro, efectivamente, el tema que se hace difícil sobre todo es el tema de los salarios rurales y de las zonas alejadas de las grandes ciudades.
que es muy difícil de captar. Se sabe en general que pese a las regalías, esto tenía niveles de pobreza muy superiores, por lo menos las encuestas nutricionales hablaban de que las zonas rurales siempre tenían niveles de nutrición y consumo de calorías muy inferiores a lo que se observaba en oficios urbanos, en grupos de trabajadores del área de servicios, del área de industria. Y claro, efectivamente, claro, efectivamente es un problema esto de cómo se accede a esos datos específicos porque generalmente la historia económica tiene como una tensión, ¿no? Entre la historia que busca resaltar como eh, el valor particular de lo eventual, irreductible de lo eventual, de lo específico, frente a la generalización y la búsqueda de principios en la economía. Entonces, claro, muchos trabajos económicos se tratan de aproximar a los niveles campesinos asumiendo determinadas cosas o utilizando como años proxy o datos incompletos y proyectándolos y creando series generales con ellos. Entonces, claro, es un tema de una atención que se tiene que desarrollar, pero por lo menos estas estadísticas son bien completas y tienen series de datos específicos y continuos para todos los años que se están trabajando. Entonces, ese es como, yo creo que el gran aporte que el gran valor que puede entregar esta fuente, que debe ser complementada con otra información, pero tiene una base sólida. Perfecto. Bueno, como ya estamos terminando prácticamente, yo quería señalar simplemente a modo de cierre, ¿no? Que a pesar de que el trabajo de Alejandro está en una etapa todavía primaria, porque tiene que identificar la trayectoria y toda la parte constructiva es muy seleccionadamente compleja y todavía falta película, mucho que no se haya visto, ¿no? Hay que descartar con la misma canasta, pero con precios distintos en 3 macrozonas. Eso ya es un tema mayor. Componer las 3 canastas para una macrozona norte, una zona central y una zona sur, y luego aplicarla, probablemente va a generar 2 cosas. Van a reducir cuando se apliquen precios más altos en las zonas más extremas. Y los salarios que aparecen hasta ahora más bajos, cuando se apliquen precios que son más bajos, que son más pobres, largos, van a tender a subir. Entonces se va a producir probablemente una reducción de las brechas que hemos examinado hasta ahora. Lo mismo va a ocurrir en el sentido de la etiqueta analista. Cuando se apliquen las regalías, se sumen las regalías, lo mejor que se pueda, ¿no? Por los datos que hay. Ojalá territorialmente, porque no es un agregado que debiera ser homogéneo, pero como no sabemos si ese porcentaje va variando de lugar a lugar, él lo podrá tratar de hacer. En algún lugar las regalías significarán un 35% adicional, en otros lugares significarán un 40% adicional de salarios efectivos. Pero cuando llegue a ver, esos salarios que hoy se ven muy bajos, también van a subir. Entonces, en general, la idea que ustedes ya pueden ir visualizando, ¿no? Es que esas brechas que se ven muy brutales es producto de que se está aplicando un defractor 1. Cuando se apliquen defractores especializados, vamos a llegar más claro al concepto de paridad de poder de costo. O sea, con una canasta igual, pero con precios diferentes. Mientras más extremo, más alto el precio. Y cuando eso ocurra, entonces las brechas van a descender. Pero así todo, aunque podemos oler eso que va a suceder, también creo que ustedes también pueden ir ya también pateando el sentido revisionista que va a tener probablemente esta tesis. Porque esta tesis lo que va a tender a probar, si como está ahora, ¿no? Vamos a ver si se consolidan esos datos y esas trayectorias y podemos identificar la brecha y luego después podemos encontrar algunas explicaciones que nos puedan ver cómo se produjeron las causas. Pero lo que está indicando esto es que el periodo de la intervención en Chile no fue el periodo que acercó y que redujo las brechas salariales. Que las brechas salariales en Chile se mantuvieron, se tienden a mantener. Y en ese sentido,
solo en este sentido, la tesis originaria de Aníbal Pinto, cuando escribió Chile en caso de desarrollo frustrado, sigue siendo absolutamente vigente. Porque en ese sentido, el proceso de industrialización y el periodo, digamos, en el que Chile intentó aplicar un modelo cercano al estado de bienestar, al parecer no habría sido capaz de reducir esa brecha. Y esa brecha se habría mantenido en el estado de bienestar, pero no reducido. Por lo tanto, eso nos está indicando una cosa que es bien triste, es una preconclusión poco pesimista. Y lo otro que ustedes están, y todos lo han dicho, ¿no? Y yo creo que todos de alguna manera lo están repateando también, es que en gran medida, ¿no es cierto?, una parte se explica, o sea, las brechas que aparecen a nivel territorial, normalmente terminan siendo explicadas por las actividades productivas que se sitúan en forma predominante en cada una de esas provincias. En el fondo, lo que predomina son las brechas de productividad. Las actividades que generan más ingresos son las que generan más salario. Minería, gran minería, petróleo, electricidad, y las más son las que están asociadas con las labores más rudimentarias, con las más menor formación, menor educación, etcétera, etcétera. Eso que estaría indicando, en general, que lo que conocemos hasta ahora de la trayectoria de la desigualdad en Chile entre los años 50 y los años 70, una parte que no es menor, que no es especial, probablemente, como ya la teoría económica también lo va a ver, se explica a partir de las brechas de ingresos entre los propios trabajadores, y no a partir de una relación externa, antagónica entre trabajadores y empresarios, que también opera. Pero eso nos da herramientas, entonces, para el futuro, calcular, por ejemplo, ¿qué ha sido más fuerte en este periodo? La simetría de poder entre capital y trabajo, probablemente. Pero ahora vamos a poder agregar cuánto colaboró lo que en la literatura se conoce como las brechas por la productividad y por la cualificación. A eso también Nora le va a podemos retomar quizá. Él lo va a integrar, va a ir a ver qué le resulta, por los datos de Marga Díaz sobre productividad, que ustedes muy acertadamente han señalado, se va a poder ver si funciona ese proceso. Porque Marga Díaz elaboró PIB regionales. Entonces, al tener el PIB regional y contrastarlo, vamos a poder ver que efectivamente esas actividades se correlatan con PIB más alto o PIB más bajo, por región, por provincia. Y luego tenemos los trabajos también de Nora, que son espectaculares, para capturar otra de las brechas que nunca habíamos querido ver en 200 años. La simple brecha que se da porque los hombres tienen más poder y le ponen un sistema de dominación a los trabajos que han venido siendo destacados. La última premio Nobel en economía va justamente en esa dirección. O sea, ¿qué tanto de lo que la vieja teoría marxista solo endosaba a las relaciones entre empresarios y trabajadores, en realidad se explica por eso, pero también por derechos sociales, por derechos territoriales y por derechos sectoriales? O sea, estamos avanzando cada vez más en conceptos mucho más sofisticados de la desigualdad, que ya no tiene que ver con lo que llamábamos antiguamente lucha de clases, aunque no lo hace tampoco perder vigencia. Pues en ese sentido, estos trabajos van a avanzar mucho en esa dirección. Porque como tenemos los trabajos de Javier Rodríguez, donde calcula la desigualdad global, el mínimo global para esta época, podemos descomponer y decir cuánto corresponde a la brecha, cuánto corresponde a la brecha sectorial por productividad, cuánto corresponde por territorio, cuánto corresponde. Entonces, en ese sentido, son trabajos profesionales. Así que, una vez más, agradecemos a Alejandro, te pedimos disculpas si a veces hemos sido un poco rudos, es por el entusiasmo que genera tu trabajo. Siempre exprimimos a todos los que pasan por esta sala de tortura. Así que, pero te das cuenta del entusiasmo que hay por favor. Estamos todos pendientes hacia dónde va, que vamos a seguir los pasos, a ver cómo va, y entonces creo que podemos terminar esta jornada más que contentos de haber trabajado en común y escuchado un excelente trabajo, una excelente perspectiva. Muchas gracias a todos, nos despedimos y un aplauso.
Bien, nos despedimos. Muchas gracias, Nos despedimos. Un Ignacio, gusto. Cristian, Ángel. Muchas gracias. Que estén Muchas muy bien. gracias, muy interesante. Gracias. Nos vemos. Chao, chao, un abrazo. Muchas gracias.